Brian, creemos que es mejor que no vayas a la fiesta. Tú, no encajas con esta gente tan brillante. Esas fueron las palabras de mi padre. Esa frase no solo me dolió, sino que fue como una cuchillada afilada clavada en mi corazón, haciéndome sentir como si el mundo estuviera cayendo bajo mis pies. Me quedé inmóvil, como una estatua, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Toda la habitación se volvió un silencio aterrador. Yo, Brian, con 35 años, un hombre exitoso, cofundador de una empresa tecnológica con más de 100 empleados, con una carrera sólida. Pero en los ojos de mi padre, yo seguía siendo el hijo que no es lo suficientemente guapo para estar al lado del novio de mi hermana. Esas palabras de mi padre fueron como una bofetada en la cara. Había sacrificado tanto para demostrar mi valía, para poder ser digno ante los ojos de mi familia. Me había levantado por mí mismo, construyendo mi carrera desde cero. No necesitaba ayuda de nadie, solo el reconocimiento de los más cercanos. Pero ahora, mi padre había confirmado que no era digno de estar en una fiesta de cumpleaños de mi madre, solo porque mi aspecto no era lo suficientemente brillante para estar al lado del nuevo novio de mi hermana. La razón para este rechazo era simplemente mi apariencia. Pero yo sabía que en realidad no se trataba solo de eso. No se trataba solo de lo que veía en el espejo cada mañana, sino de todo lo que había hecho para cuidar de esta familia a lo largo de los años, los sacrificios que nadie en la familia reconocía. Había pagado silenciosamente todas las facturas de la casa para mis padres durante 5 años, desde la electricidad, el agua, el internet hasta el seguro médico. Lo había hecho todo sin recibir ni un gracias. Nunca pedí atención, nunca esperé elogios, solo quería que mi familia me viera como una parte importante de sus vidas. Pero parecía que siempre era el que sobraba. Y el novio de mi hermana, a quien mi padre alababa como perfecto, elegante, era en realidad un empleado bajo mi mando en la empresa. Él tenía una buena apariencia, eso no se podía negar, pero el sentimiento de ser despreciado por mi propia familia, cuando solo miraban lo de afuera, era algo innegable. No era una persona que odiara, pero no podía evitar sentir que era el que se quedaba atrás en la misma casa que yo había cuidado. Mi madre, siempre callada cuando mi padre favorecía a mi hermana, tampoco dijo nada. En los ojos de mis padres, mi apariencia, lo que había construido toda mi vida, nunca fue suficiente para que se sintieran orgullosos de mí. Yo, que había hecho todo, que había sacrificado tanto, ahora era solo el que sobraba en mi propia familia. Y eso, me di cuenta, era una traición que no podía perdonar. Desde pequeño, siempre me había sentido como un hijo de segunda clase. Aunque era bueno en los estudios, independiente y tenía una carrera sólida, en los ojos de mis padres, solo era el hijo que no era lo suficientemente especial como para llamar la atención. Mi madre, siempre callada, cada vez que mi padre alababa a mi hermana, me hacía sentir aún más abandonado. Las noches, cuando toda la familia se reunía, mi hermana presumía de sus nuevos logros, desde los elogios sobre su belleza hasta los encuentros glamorosos. Mi padre, con ojos orgullosos, no dejaba de alabarla: «Estás tan hermosa, tan segura de ti, como una estrella». Y mi madre solo se sentaba en silencio, sin decir nada. Y yo, parado en una esquina, sin saber qué decir, solo observaba a mi hermana con envidia y dolor en el corazón. Ya otra vez recibió un elogio, murmuré para mí mismo, sabiendo que no podía hacer nada al respecto. Mi padre se giró hacia mí, su mirada fría, como si nada me importara. «Tienes que aprender de tu hermana, hijo», dijo, con un tono dulce pero cargado de sarcasmo. Mi corazón se apretó, pero no pude decir nada. Solo pude quedarme en silencio, porque si respondía, mis padres pensarían que estaba celoso, que no sabía valorar lo que tenía. En realidad, solo quería ser amado como mi hermana. Quería poder estar al lado de mi familia sin sentirme extraño, como una sombra en ese espacio lleno de luz. Sin embargo, nadie sabía que durante los últimos 5 años, yo había cuidado de esta familia pagando todas las facturas del hogar. Electricidad, agua, internet, seguro médico, todo estaba a mi cargo. Cada mes, destinaba una parte considerable de mi ingreso para mantener todo funcionando, pero nunca lo mencioné, nunca pedí un agradecimiento. Simplemente quería que mi familia no tuviera que preocuparse por esas cosas. Pero aunque hiciera lo que hiciera, mis padres solo veían a mi hermana. Un día,
Cuando había intentado lo mejor de mí para demostrar que lo valía, mi padre me dijo algo que me dejó como si me hubieran abofeteado. Brian, creemos que es mejor que no vayas a la fiesta. Tú, no encajas con esta gente tan brillante. Esas palabras fueron como un golpe directo en mi cara. Me quedé paralizado, sin poder decir nada. Cada palabra de mi padre rasgaba mi alma. ¿Cuántas veces había intentado demostrar lo que valía? ¿Cuántas veces trabajé arduamente para que mi familia no tuviera que preocuparse por el dinero? ¿Pero todo lo que recibí a cambio fue este rechazo? Mi madre se quedó en silencio, sin decir nada, sin hacer ninguna objeción. Mis ojos se volvieron hacia mi hermana, a quien mi padre siempre alababa. Ella solo sonrió suavemente, su rostro lleno de autosatisfacción, sin saber nada de mi dolor. No te preocupes, solo es que no encajas con el estilo elegante, me dijo, con un tono suave como si estuviera consolándome, pero en realidad solo era una burla. Mi hermana, a quien mi padre siempre consideraba el modelo ideal, fue la que indirectamente me hizo sentir como un perdedor dentro de mi propia familia. Solo quería gritar, quería decir que yo también podía ser guapo, que también podía ser seguro de mí mismo, pero sabía que no serviría de nada. Cualquier cosa que dijera solo sería una rebelión inútil. Sentí como si todos los sacrificios que había hecho se volvieran insignificantes. ¿Por qué es esto así?, me pregunté interiormente, aunque ya sabía la respuesta. Había sacrificado tanto por ellos, pero a sus ojos, siempre fui el hijo de segunda clase. Cuando mi padre me rechazó para la fiesta de cumpleaños de mi madre porque no era lo suficientemente guapo para estar al lado del novio de mi hermana, me sentí como una sombra sin lugar en la casa que había dedicado mi juventud a cuidar. Había pagado silenciosamente todas las facturas del hogar, me preocupé por ellos cada día, pero todo lo que recibí fue indiferencia y desprecio. Dediqué tanto, pero lo único que recibí fue indiferencia y frialdad de las mismas personas que más amaba. Realmente, ya no quería demostrar nada más. Después de sentirme profundamente herido por el rechazo de mi padre, decidí que no iba a dejar que siguieran mirándome por encima del hombro. Las cosas se habían ido demasiado lejos. Había sacrificado demasiado. Había intentado demostrar lo que valía durante tanto tiempo sin recibir ningún reconocimiento. Ellos no veían lo que hacía, no veían mi dolor, y no podía dejar que eso continuara. Elegí guardar silencio, pero eso no era resignación. Era una resistencia silenciosa a la que tendrían que enfrentarse. Me senté en mi habitación, mirando la pantalla de la computadora, mi corazón lleno de determinación. No enviaré mensajes, no llamaré, me dije a mí mismo. Cancelé todos los pagos automáticos relacionados con los servicios que había pagado en silencio por la familia todos esos años. Electricidad, agua, seguro médico, internet, todo. Sentí como si cortar cada servicio fuera una liberación. Ya no tenía que ser el que los ayudara. No quería seguir alimentando a aquellos que solo venían a mí cuando necesitaban apoyo. El día del cumpleaños de mi madre llegó, y supe que estaba preparado. Justo a las 6 de la tarde, cuando la fiesta comenzaba, yo estaba sentado en mi habitación, mirando por la ventana, imaginando lo que estaba sucediendo en la casa de mis padres. Toda la familia reunida, los invitados riendo y hablando, pero nadie sabía que el precio por su indiferencia llegaría pronto. Justo cuando el reloj marcó las 6, como una señal clara, todo comenzó a cambiar en su casa. Primero, la luz se apagó. Toda la casa se sumió en la oscuridad, ya no había la luz cálida como de costumbre. Imaginé a todos en la casa quedándose quietos, mirándose con desconcierto. El aire acondicionado dejó de funcionar, el ambiente se volvió caluroso y sofocante. Sonreí levemente, como si hubiera acertado en mi objetivo. Luego, el agua, los grifos dejaron de funcionar. No había agua en la bañera, y el sonido del agua en los baños se apagó. No podrían bañarse ni hacer nada como siempre. Lo que normalmente parecía obvio desapareció de repente. Y luego, el wifi, no había internet, nadie podía conectarse, nadie podía poner música, ni transmitir en vivo la fiesta como había sido planeado. Todo se quedó en absoluto silencio. La multitud que antes reía y conversaba se volvió ahora quieta y confundida. El novio de mi hermana, a quien mi padre siempre elogiaba por su perfecta apariencia, se acercó y miró su computadora, molesto. Frunció el ceño y luego preguntó,
con un tono que dejaba clara su confusión. ¿Por qué no se ha pagado el contrato de este mes? No se ha actualizado nada aún. Mis padres intentaron ponerse en contacto conmigo, pero mi teléfono ya no funcionaba para ellos. Esa sensación, al escuchar el sonido del teléfono sonar sin que nadie pudiera obtener una señal de mi parte, realmente me hizo sentir libre. Ya no tenía que dar explicaciones. Todo estaba claro. Las personas por las que había sacrificado, preocupado y cuidado ahora solo dependían de mí, y no tenían más opción que enfrentar esta realidad. Mientras ellos estaban confundidos, tratando de llamarme, yo solo me sentaba en silencio, con los ojos mirando por la ventana. Sonreí levemente, como si acabara de ganar una batalla. Una batalla sin peleas físicas, sin palabras hirientes. No dije nada. No necesitaba decir nada. Todo lo que quería era que se dieran cuenta de que podía irme, y ahora tenían que vivir sin mí en sus vidas. Pero no sentía arrepentimiento. Todo lo que estaban enfrentando era la dependencia que no podían negar. Cada vez que pensaba en los sacrificios que había hecho, sentía que lo que había hecho era lo correcto. Mi madre y mi padre tendrían que enfrentar la realidad de que ya no había nadie para ayudarlos. 3 días después, mis padres estaban en la puerta de mi casa. Traían flores, pasteles y las disculpas vacías que ya conocía tan bien. Abrí la puerta, y ellos entraron, sosteniendo ramos de flores frescas, con miradas llenas de incomodidad, pero también de autosatisfacción. Mi padre, quien había sido la persona a la que más intenté demostrarle mi valía durante mi infancia, me miraba con una expresión tensa, como si esperara que cediera. Mi madre permaneció en silencio, con los ojos rojos, probablemente por la preocupación de haber estado desvelada por esta situación. «Hijo, solo fue un malentendido, no te enojes por algo tan pequeño», dijo mi padre, con una voz suave pero intentando calmarme. Sus palabras sonaban como una costumbre, no había nada nuevo. Mi madre agregó: «No queríamos hacerte daño, ¿por qué hiciste esto con nosotros?». Me quedé en silencio, sin responder de inmediato. Los miré, sintiendo un vacío invisible en mi corazón. No podía fingir alegría como siempre, no podía sanar las cosas con palabras dulces. Ya había escuchado esas palabras demasiadas veces, se habían vuelto inútiles, ya no había sinceridad en ellas. Cada palabra que salía de sus bocas solo me hacía sentir más vacío. Con cada disculpa de ellos, sentí que me perdía más, como si ya no tuviera un lugar en mi propia casa. Cada momento de los 3 días pasados, había pensado mucho en lo que iba a decir, en cómo iba a enfrentarme a ellos. Y ahora, cuando estaban frente a mí, sabía que tenía que decir una sola frase, para terminar con todo. Miré a mis padres, con una mirada fría, sin emociones. Ya no era el hijo ingenuo que creía en esas disculpas vacías. Solo necesitaba decir una frase, para que todo terminara aquí, sin vuelta atrás. Respiré profundamente y luego dije, con voz plana y sin emociones: «Si soy lo suficientemente feo como para avergonzarlos frente a los demás, entonces también soy lo suficientemente invisible para que vivan sin mí». Esas palabras fueron como un cuchillo cortando todos los lazos entre nosotros. No hubo ira, no grité, solo fue una frase fría y decisiva. No necesitaba dar más explicaciones. Ya no quería seguir intentando por una familia que no reconocía mi valor. Mis palabras fueron claras y contundentes, haciendo que el aire en la habitación se volviera denso. Mis padres quedaron paralizados, sin poder decir nada. Mi madre me miró con una expresión de decepción, con las manos apretando el ramo de flores, como si no pudiera creer que su hijo pudiera decir algo así. Mi padre bajó la cabeza, sus ojos no podían ocultar el arrepentimiento, pero luego permaneció en silencio, como si supiera que sus disculpas ya no valían nada. Ya no necesitaba decir nada más. Había abandonado toda esperanza de esta familia hace mucho tiempo. Toda esta familia ahora era solo una parte de mi pasado que quería olvidar. Ya no buscaba aceptación ni amor de ellos. No eran las personas en las que podía seguir teniendo esperanza, y no necesitaba volver para buscar eso. Ya no quería vivir en la falsedad. No aceptaba la falta de respeto que se había arraigado en cada palabra, en cada acción de ellos. Pasé toda mi niñez, toda mi juventud buscando su amor, pero ahora me di cuenta de que el verdadero amor solo viene de las personas que realmente te valoran, no de aquellas que solo vienen cuando necesitan ayuda.
Me di la vuelta, sin mirarlos más. No con ira, ni con tristeza, solo con vacuidad. La puerta se cerró, y sentí como si hubiera cerrado un capítulo de mi vida. Ese capítulo que nunca querría recordar. Después de esa conversación, cuando ya había dicho todo lo que tenía que decir, mi vida parecía dar un giro hacia una nueva página. Ya no tenía esperanza en esta familia. Todo estaba demasiado claro, el amor, la atención o el reconocimiento que tanto anhelé durante años. Ahora solo eran palabras vacías, cosas sin sentido que ya no necesitaba. Había renunciado, no porque ya no los quisiera, sino porque me di cuenta de que, para vivir feliz, debía vivir por mí mismo, no por la aceptación de nadie más. Empecé a encontrar alegría en las relaciones genuinas, en los amigos, en los colegas, y en aquellos con los que realmente podía compartir mi vida, donde el valor de la persona no se mide por su apariencia ni por su estatus social. Estas personas me veían, no por fuera, sino por el esfuerzo, por lo que hacía. Y eso me hacía sentir libre, me hacía sentir que tenía valor. Puse todo mi esfuerzo en el trabajo, en la empresa que había creado desde cero. Cada día que pasaba, me sentía más fuerte. La empresa creció de manera sobresaliente, y también encontré satisfacción en los trabajos de voluntariado en los que participaba. Ya no tenía que esforzarme por complacer a nadie más, y eso fue lo mejor que obtuve. Ayudaba a las personas que lo necesitaban, no por reconocimiento, sino porque realmente lo quería. Las horas de trabajo ya no estaban vinculadas a otro objetivo que no fuera construir una vida que fuera digna de mí mismo. Los días de silencio pasaron, ya no tenía que preocuparme por lo que mis padres necesitaban de mí. Ellos perdieron poco a poco el apoyo financiero que había proporcionado durante años. Ya no había dinero enviado a ellos cada mes, ya no había pagos automáticos de facturas. Y tampoco nadie en la familia se dignó a preguntar por mí. Esa sensación me hizo sentir aliviado, como si una enorme carga se hubiera quitado de mis hombros. Mientras tanto, mi hermana comenzó a darse cuenta de que el novio que mis padres siempre elogiaban, al que consideraban perfecto, solo era un oportunista. Resultó que él solo aprovechaba a mi hermana por la riqueza y el poder que ella le proporcionaba. Después de unos meses, mi hermana rompió con él. No fui el que dije, te lo dije, pero en mi interior, sentí una pequeña satisfacción. Ella se dio cuenta, por mucho que fuera hermosa, por mucho que tuviera un alto estatus, lo más importante era la verdad y la sinceridad. Y yo también me di cuenta de que mi familia no era el lugar donde encontraba consuelo, sino el lugar en el que había intentado cambiar durante tanto tiempo sin recibir nunca el aprecio. Ahora, ya no soy el hijo que no es digno de nada. Ya no tengo que aceptar vivir a la sombra de los juicios de mi familia. Soy el que tiene el derecho de elegir quién entra en mi vida, quién será la persona en la que realmente pueda confiar y compartir. Mi familia, si lo necesita, tendrá que encontrar la manera de vivir sin mí. Ya no me siento culpable por esta decisión. He aprendido que, para vivir una vida significativa, a veces debes dejar ir las cosas que te han retenido por mucho tiempo, y solo entonces, podrás caminar por el camino que realmente deseas. Para mí, la vida ahora es mía, sin presiones, sin sacrificios innecesarios. Soy el que decide mi futuro, y no dejaré que nadie, ni siquiera mi familia, se interponga en mi camino. ¿Alguna vez te ha minimizado tu familia solo por tu apariencia o estatus? ¿Crees que el silencio también es una forma efectiva de resistencia? Si crees que la autoestima debe ser respetada incluso por parte de los familiares, dale like, comenta y suscríbete para seguir viendo historias de justicia familiar tan profundas y humanas como esta.